Los o Alternative Universes de Undertale, o también llamados a pero qué rayos le hiciste a mi Undertale, son historias creadas por fans o los llamados fanfictions. El fandom los llama así porque la mayoría se basa en un qué pasaría si. Los o tienen una pésima reputación gracias a que el fandom, en lugar de hablar de Undertale, en solo hablaban de los dichosos aus, y muchos en el fandom hasta el día de hoy no se han jugado el juego. ¿Por qué no me acompañas a ver la historia de los aus? Uno de los mejores y que más me gustó. Haré de ver como un fandom sobre el videojuego con uno de los mensajes más contundentes y claros. No pudo ni siquiera entenderlo. Los o surgieron gracias a que después de la salida de Undertale los fans querían nuevo contenido del mismo. Pero al estar este completo no les quedaba de otra que crear versiones alternativas del mismo o hacer a Sans más poderoso. No se sabe a ciencia cierta cuál fue el primero de Undertale. Incluso hay una teoría de que el mismísimo Undertale es un ode del Deltarune. Ya que Toby Fox pensó primero en Deltarune, pero viendo como en realidad hacer un videojuego tan grande le llevaría toda la vida, decidió mejor bajar las apuestas y crear un juego corto. Pero bueno, con grandes personajes y la duración perfecta. Aún así se considera a Asriel Reborn. Ahora es personal, lanzado en 2016 como el primero de Undertale. Es un fanfic hecho y derecho, ya que a un tipo random no le gustó el final de la ruta pacifista verdadera, así que ideó un fanfic en el cual Freeze, después de liberar a todos los monstruos y que vivieran felices, regresa al underground para llevar a Asriel a la superficie. Aunque en realidad yo creo que regresó a su forma de flor, o yo que sé. No es que sepa todo el lore inventado del juego. En 2016 se empezó la popularización de estos. Cualquier contenido fan se volvía un éxito inmediato. En esta época se crearon cosas como Sans usando la bufanda de Papyrus en la ruta genocida, la asociación de Megalovania con Sans, aunque Toby Fox dice que no le pertenece a ningún personaje en específico. Aunque yo digo que es como una canción representación de esas veces en las que alguien debe enfrentarse a un villano para salvar al mundo. Lo que Sans hace desde su perspectiva. Por lo que a esa forma se entendería el por qué la canción es frenética y no transmite tristeza, ya que es la batalla final de Sans contra ti. Él debe salir victorioso y lo sabe, aún así está determinado a acabar con el villano, además de que el fandom diga que Frisk y Chara son personajes femeninos. De Chara me lo creo porque bueno. Chara. De Frisk no tanto, me creo más que su género es un completo misterio, ya que a diferencia de Chris en Deltarune, Frisk es un personaje completamente andrógeno para que te puedas identificar con él. Además, Frisk es un nombre asexual. Aún así, gracias a la saturación de los o y la baja de calidad que estos tuvieron en años recientes, acabaron por fin con estos. Por fin Sans, Papyrus, Toriel, Asgore y incluso Frisk podrían descansar en paz. Los o ya no son populares y el fandom no apreciará a alguno a menos que tenga una historia digna de una película de Martin Scorsese. Podría decirse que es un final bueno. Creo que esto de los aus se debe a que los fans de Undertale no le entendieron al juego. El mensaje principal de Undertale es que nuestras acciones tienen consecuencias y siempre hay que buscar la paz. Pero el secundario de Undertale es uno mucho mejor y que pocos ven. El mensaje de aceptación y superación. Ya que si volteamos a ver los tres antagonistas del juego, uno por cada ruta, Asgore, Flowey / Asriel, Chara y Frisk. De la ruta neutral, pacifista y genocida respectivamente. Todo por lo que sufren y los que los lleva a convertirse en villanos es el no olvidar. El no aceptar que lo que pasó en el pasado se debe quedar en el pasado y no arrastrarlo por el resto de la vida. Lo vemos en Asgore, que siguiendo sin superar la muerte de sus dos hijos, Asriel y Chara, el primer humano en caer al underground, lo que le lleva a mantener un odio a los humanos y decretar que cualquier humano que caiga sería asesinado para recoger 7 almas y liberarlos del underground. Su incapacidad de olvidar y dejar esos buenos recuerdos de sus hijos en el pasado lo lleva a convertirse en un verdadero villano e indirectamente ser el creador de Flowey. La reencarnación de Asriel pero sin alma. Además de alejarse de su querida esposa. Aunque en el fondo no quería destruir a la humanidad como dijo que haría al obtener las 7 almas. Por algo, en lugar de salir del underground cuando obtuvo la primera alma, y buscar a otras 6 personas, decidió esperar. No creía que los humanos fueran tan estúpidos como para repetir el mismo error 7 veces. Aunque como dijo Albert Einstein, solo hay 2 cosas infinitas en el universo, la estupidez humana y la otra. Por su lado, Flowey es la reencarnación de Asriel gracias a ser la flor junto a la que murió Asriel. Lo que le llevó seguro a obtener una parte de su alma.
Aún así no tiene alma y lo único que lo mantiene vivo es la determinación que le fue inyectada por Alphys como experimento. Es otro de los cuales está consciente de los resets y puede romper la cuarta pared. Al igual que Sans. En la ruta pacifista, justo cuando todos pueden tener un final feliz, decide interrumpir porque no quiere dejar atrás todo. Sabe que si obtienes el final feliz que quieres, dejarás el videojuego y ya no jugarás más con él. Cuando recupera su alma al absorber todas las de los monstruos, decide que quiere hacer un reset definitivo, que todas las líneas de tiempo desaparezcan y que todo comience otra vez, para hacer algunas cosas diferentes. Asriel en su batalla no quiere dejar ir todo, su familia, sus amigos, su vida. En lugar de aceptar que su tiempo terminó y quedarse con los bonitos recuerdos que tuvo y dejar que todos sus amigos y familia tengan un final feliz, decide oponerse a eso por su incapacidad de dejar los recuerdos como esos hermosos recuerdos que nunca olvidarás. Por su parte, Chara cayó al underground buscando el suicidio en el Monte Abbot, gracias a que en su aldea le hacían mucho bullying. Aún así, en el underground encontró una familia que la quería, un hermano y muchos amigos que estaban dispuestos a amarla. Pero en lugar de aceptar lo nuevo y dejar atrás esos momentos y olvidar, decidió que era mejor vengarse de la humanidad por todo lo que le habían hecho, ideando el plan de enfermar para que Asriel absorbiera su alma, llegara a la superficie y controlarlo para acabar con todos. Aún así, Asriel tenía un gran corazón y la suficiente determinación para oponerse a Chara. Aún así, murió poco después. Chara en la ruta genocida decide que en lugar de descansar en paz o joderse y arder en el infierno como debería, decide utilizar a Frisk, el ser con el alma más determinada para acabar con todo. No le importó acabar con su familia y amigos y todas esas personas que alguna vez la amaron. Todo por no olvidar y aceptar los tiempos mejores. Frisk, por su parte, eres tú. Tú que en lugar de dejar a Undertale como un bonito recuerdo, viendo que todavía había una ruta, es el final malo. Donde acabarás con todos esos personajes con los que te encariñaste y pasaste buenos momentos. Pero claro, en lugar de dejar atrás, seguir adelante y dejar a Undertale como un bonito recuerdo, decides manchar esos recuerdos con sangre. Undertale da el mensaje de que siempre hay que seguir adelante, que hay que dejar en el pasado, dejar los bonitos recuerdos como eso, recuerdos y siempre perdonar. Los antagonistas de cada ruta representan el no hacer eso. Asgore, que por no perdonar a la humanidad y dejar a sus hijos en el pasado lo perdió todo. Asriel, al no poder dejar todo en el pasado y dejar los recuerdos hermosos en su corazón, decide que lo mejor es reiniciar todo para que pueda pasar otra vez y mejor. Y Chara, que al no poder perdonar, al no haber usado Merky alguna vez en la vida, no pudo aceptar los buenos tiempos que tenía y en lugar de eso planear una venganza que le quitaría todo lo bueno que tenía. Y tú, que al no querer dejar el juego como un bonito recuerdo recurres a hacer la ruta genocida sin que nada te importe para que Chara pueda cumplir su plan. Y el fandom, que por el no querer dejar el juego atrás con los bonitos recuerdos que obtuvieron, recurrieron a crearse una mala reputación y crear los dichosos AUS. Aún así, todos parecen poder tener un final feliz, en Deltarune. Claro, si al Toby Fox no se le ocurre arruinar el final feliz para Asgore, Asriel, tú y el fandom. Que por lo visto es muy posible. Antes de terminar, me gustaría pedirte que te suscribas y actives la campanita para enterarte cuando suba más contenido sobre Undertale y Toby Fox. Aunque este vídeo tomó una vía totalmente diferente, ya que aunque la parte del mensaje iba a ser pequeña, nada sobre Undertale se puede decir sin extenderse. Aún así, mi favorito es Undertale Last Breath, ya que es como Sans dándose cuenta de que nadie le entiende a la ruta genocida y en lugar de sentirse mal la disfrutan. Jueguen Undertale Last Breath y recuerden, Undertale es mejor que todos los juegos que has jugado.